Estás escuchando La memoria que nos unió, un thriller romántico completo. En una suite de lujo en el corazón de Madrid, Carmen despierta sin recordar nada, ni su nombre, ni su pasado, ni cómo llegó allí. La única persona que parece conocerla es Alejandro, un hombre devastadoramente hermoso que afirma ser su prometido. Él es gentil, atento y aparentemente desesperado por ayudarla a recuperar sus recuerdos perdidos. Mientras Carmen lentamente reconstruye su vida a través de los fragmentos que Alejandro comparte, se enamora profundamente de este hombre misterioso que parece conocer cada detalle sobre ella. Pero a medida que sus recuerdos regresan, Carmen se da cuenta de que no todo es lo que parece. Su pasado está manchado por secretos oscuros, mentiras peligrosas y una verdad que puede destruir no solo el amor que cree haber encontrado, sino también su propia vida. Porque a veces olvidar puede ser una bendición y recordar puede ser una maldición mortal. Carmen abrió los ojos lentamente, la luz dorada del amanecer filtrándose a través de las cortinas de seda de la habitación del hotel. Por un momento, se quedó completamente inmóvil, tratando de entender dónde estaba. La habitación era elegante y cara, decoración en tonos crema y dorado, muebles de nogal oscuro, una vista impresionante de Madrid desde las ventanas del 20º piso. Pero nada allí le resultaba familiar. De hecho, nada en ningún lugar le resultaba familiar. Se sentó lentamente en la cama king size, su cabeza palpitando con un dolor sordo. Intentó recordar el día anterior, la semana anterior, cualquier cosa que pudiera explicar cómo había llegado allí. Pero su mente estaba completamente en blanco, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente cada recuerdo, cada experiencia que la había moldeado como persona. Peor aún, no conseguía recordar ni siquiera su propio nombre. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando oyó la llave girando en la cerradura de la puerta. Carmen tiró de las sábanas hasta el cuello, su corazón disparándose mientras la puerta se abría lentamente. «Buenos días», dijo una voz masculina suave, cargada de preocupación y alivio. «¿Cómo te encuentras?» El hombre que entró en la habitación era alto y elegante, de unos 35 años, cabello castaño oscuro ligeramente ondulado y ojos verdes que parecían haber visto mucho de la vida. Llevaba un traje oscuro bien cortado y cargaba una bandeja con desayuno. Había algo en su rostro, una combinación de belleza masculina y vulnerabilidad, que hizo que el corazón de Carmen se acelerara por razones que no conseguía entender. «¿Quién eres?», preguntó, su voz saliendo ronca e insegura. La expresión en su rostro cambió a una mezcla de dolor y comprensión. Colocó la bandeja en una mesa cercana y se acercó a la cama lentamente, como si estuviera tratando con un animal herido. «Mi nombre es Alejandro Ruiz», dijo gentilmente. «Y tú eres Carmen Isabel Morales. Nosotros estamos prometidos». Carmen parpadeó varias veces, tratando de procesar esa información imposible. «Prometidos. Desde hace 2 años», confirmó Alejandro, sentándose cuidadosamente en el borde de la cama. «Íbamos a casarnos el próximo mes. ¿De verdad no recuerdas nada?» Carmen negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a quemar sus ojos. «No recuerdo nada, ni siquiera mi propio nombre. ¿Qué me pasó?» Alejandro extendió la mano como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a medio camino. «Tuviste un accidente. Te golpeaste la cabeza. Los médicos dijeron que podrías tener amnesia temporal, pero...» Su voz se quebró. «Esperaba que cuando despertaras te acordaras de mí. Lo siento mucho», susurró Carmen, genuinamente angustiada por el dolor obvio en su voz. Quisiera recordarte». «No te preocupes», dijo Alejandro rápidamente, su expresión suavizándose. «Trabajaremos en esto juntos. Tal vez si te muestro algunas cosas, te cuento algunas historias, tus recuerdos empiecen a volver». Se levantó y fue hasta una maleta en el rincón de la habitación, de donde sacó un álbum de fotos. Volvió a la cama y abrió el álbum entre ellos. «Esta eres tú», dijo, señalando una foto de una mujer hermosa de unos 30 años, con cabello rubio ondulado y ojos azules brillantes. Carmen miró la foto y luego al espejo en la pared opuesta, confirmando que realmente era ella en la imagen. «Y este soy yo». En la foto, Alejandro tenía el brazo alrededor de ella, ambos sonriendo radiantes frente a lo que parecía ser la Sagrada Familia. Carmen estudió la imagen,
buscando cualquier chispa de reconocimiento, cualquier eco de recuerdo, pero no llegó nada. ¿Barcelona?, preguntó. Nuestro primer viaje juntos, explicó Alejandro pasando la página. Siempre quisiste ver las obras de Gaudí al atardecer. Nos quedamos despiertos hasta las 2 de la madrugada, esperando la iluminación perfecta. Continuó pasando las páginas, mostrando foto tras foto de una pareja aparentemente enamorada. Cenas románticas, paseos por la playa del Mediterráneo, momentos íntimos en apartamentos que ella no reconocía. En cada imagen, la Carmen de la foto parecía completamente feliz, completamente enamorada del hombre a su lado. «Cuéntame sobre nosotros», dijo Carmen finalmente. «¿Cómo nos conocimos?» Alejandro cerró el álbum y la miró directamente a los ojos. «En una librería del barrio de las Letras. Estabas leyendo un libro, 100 años de soledad, y yo estaba en la mesa de al lado tratando de trabajar, pero no podía dejar de mirarte. Finalmente reuní el valor para preguntarte qué pensabas del libro. ¿Y qué dije?» Alejandro sonrió, y fue una sonrisa tan genuina y cariñosa que Carmen sintió que algo se movía en su pecho. «Dijiste que García Márquez entendía que a veces la realidad es más extraña que la ficción, y que estabas buscando tu propio realismo mágico. ¿Y pensaste que estaba loca?» «Pensé que eras la mujer más interesante que había conocido jamás», respondió Alejandro, «y sigo pensándolo». Algo en la forma como lo dijo hizo que Carmen se ruborizara. Había una intimidad en su voz, una familiaridad que sugería años de amor compartido, incluso aunque ella no pudiera recordar. «Alejandro», dijo vacilante, «¿puedo hacerte una pregunta tal vez extraña?» «Lo que sea». «¿Por qué siento como si te conociera? No recuerdo nada específico, pero cuando hablas, cuando me miras, es como si mi cuerpo recordara, aunque mi mente no pueda». Alejandro se quedó callado por un largo momento, estudiando su rostro. «Tal vez sea porque el amor deja marcas que van más allá de la memoria consciente», dijo finalmente. «Tal vez tu corazón recuerda, aunque tu mente no pueda». Carmen sintió lágrimas en sus ojos de nuevo, pero esta vez no eran de miedo o confusión. Era algo más profundo, un dolor por algo perdido que ni siquiera sabía que había tenido. «Quiero recordarte», susurró. «Quiero recordarnos». Alejandro extendió la mano y esta vez tocó suavemente su rostro, secando una lágrima. «Y yo te ayudaré, no importa cuánto tiempo tome». Los siguientes días se transformaron en una exploración cuidadosa del pasado de Carmen a través de los ojos de Alejandro. La llevó a lugares en Madrid que aparentemente habían sido importantes para ellos. La librería donde se conocieron, un pequeño teatro en La Latina donde veían obras experimentales, el Parque del Retiro donde supuestamente habían tenido su primer beso. En cada lugar Alejandro compartía recuerdos detallados, historias que pintaban el retrato de una relación profunda y significativa. Hablaba sobre sus sueños de convertirse en escritora, sobre cómo amaba las mañanas lluviosas y odiaba madrugar, sobre la forma como siempre robaba las patatas bravas de su plato, aunque pidiera las suyas propias. Y lentamente, Carmen comenzó a enamorarse, no de los recuerdos, esos aún permanecían esquivos, solo fragmentos ocasionales que aparecían y desaparecían como humo, sino del hombre que estaba a su lado, dedicando cada momento para ayudarla a encontrarse de nuevo. Alejandro era atento sin ser asfixiante, gracioso sin forzarlo, inteligente de una manera que la desafiaba sin intimidarla. Era demasiado perfecto. Y eso fue lo que primero plantó la semilla de la duda en su mente. Era la quinta noche desde que había despertado sin recuerdos, cuando Carmen despertó en medio de la madrugada de un sueño vívido. En el sueño, estaba en un lugar oscuro, corriendo, asustada. Una voz, no la de Alejandro, gritaba su nombre. Pero cuando trató de recordar los detalles, se disolvieron como agua. Se levantó silenciosamente de la cama y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada allá abajo. Alejandro estaba durmiendo en el sofá de la habitación. Había insistido en darle espacio hasta que se sintiera cómoda con su presencia, y podía oír su respiración profunda y regular. Fue entonces cuando notó algo extraño. En la mesa al lado del sofá había algunos papeles que Alejandro había dejado caer cuando se durmió. A la luz de la ciudad que se filtraba por la ventana, Carmen pudo ver que parecían ser documentos médicos.
Curiosa, se acercó silenciosamente. Los documentos eran informes médicos, pero no de ella. Eran de alguien llamada Elena Vázquez, y las fechas eran de solo 3 meses atrás. Carmen frunció el ceño, tratando de entender. ¿Por qué Alejandro tendría documentos médicos de otra mujer? ¿Y por qué parecían ser sobre trauma craneal y amnesia, exactamente los mismos síntomas que ella estaba experimentando? Estaba a punto de despertar a Alejandro para preguntar cuando oyó un sonido que la heló. Era el sonido de una llave girando en la puerta de la habitación. Carmen se escondió rápidamente detrás de las cortinas pesadas, su corazón latiendo descompasado. ¿Quién estaría entrando en la habitación en medio de la madrugada? La puerta se abrió silenciosamente y una figura femenina entró. Era una mujer de unos 40 años, elegante, pero con una expresión dura en el rostro. Caminó directamente hasta donde Alejandro estaba durmiendo y lo sacudió gentilmente. «Alejandro», susurró, «necesitamos hablar». Alejandro despertó instantáneamente, como alguien acostumbrado a ser despertado en medio de la noche. «¿Esperanza? ¿Qué haces aquí?» «Tenemos un problema. La mujer Esperanza», dijo en voz baja. «La policía está haciendo preguntas sobre Elena Vázquez». Carmen sintió que su sangre se helaba. Elena Vázquez, el nombre en los documentos médicos. «Eso no es posible», dijo Alejandro, incorporándose completamente. «Elena murió en el accidente. No hay nada que nos pueda conectar con ella». «Lo hay si le contó a alguien sobre ustedes antes de morir», replicó Esperanza. «Y lo hay si alguien descubre que estuviste en el hospital donde ella estuvo internada». Alejandro se pasó las manos por el cabello, claramente agitado. «Carmen no puede enterarse». «Todavía no». «¿Carmen?», preguntó Esperanza confundida. «¿Quieres decir Elena?» «No», dijo Alejandro lentamente. «Carmen es diferente. Carmen es lo que Elena debería haber sido». Escondida detrás de las cortinas, Carmen trataba desesperadamente de entender lo que estaba oyendo. ¿Quién era Elena Vázquez? ¿Y cuál era su conexión con Carmen? «Alejandro», dijo Esperanza, su voz volviéndose más dura, «estás empezando a confundir realidad con fantasía. Carmen no existe. Creaste a Carmen porque no pudiste aceptar que Elena te rechazó». «Eso no es verdad», dijo Alejandro, pero su voz carecía de convicción. «Es verdad, y lo sabes. Elena Vázquez era una mujer real de la que te obsesionaste. Cuando ella dejó claro que no estaba interesada, no pudiste aceptarlo. Y cuando tuvo el accidente». «Yo no causé el accidente», dijo Alejandro rápidamente. «Pero te aprovechaste de él», continuó Esperanza. «Convenciste a los médicos de que eras su prometido, tomaste control de su tratamiento. Y cuando murió debido a las heridas, tú perdiste la cabeza». Carmen tuvo que cubrirse la boca para impedir que escapara un sonido. Estaba comenzando a entender la terrible verdad. «Carmen es real», insistió Alejandro. «Está aquí, me ama. Carmen es una mujer que secuestraste, drogaste y condicionaste para que creyera que es Elena», dijo Esperanza brutalmente. «Creaste una fantasía donde Elena, ahora Carmen, finalmente corresponde a tus sentimientos, pero esto tiene que parar, Alejandro, antes de que sea demasiado tarde». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sentía como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. Nada de lo que había experimentado en los últimos días era real. Su relación con Alejandro, sus supuestos recuerdos, incluso su nombre, todo era una mentira elaborada. «¿Dónde está ahora?», preguntó Esperanza. «Durmiendo», respondió Alejandro automáticamente. Carmen se dio cuenta de que necesitaba salir de allí inmediatamente. Silenciosamente, se movió hacia la puerta del baño, esperando poder encerrarse allí hasta descubrir una forma de escapar. Pero en el momento en que salió de detrás de las cortinas, Alejandro la vio. «Carmen», dijo su voz cargada de pánico, «deberías estar durmiendo». «¿Quién soy?», preguntó Carmen, su voz temblorosa pero determinada. «Mi nombre es real». «¿Quién soy?». Alejandro y Esperanza se miraron. Esperanza suspiró pesadamente. «Tu nombre es Pilar Jiménez», dijo Esperanza finalmente. «Eres bibliotecaria, tienes 28 años y desapareciste hace 2 semanas cuando salías del trabajo». «Eso no es verdad», dijo Alejandro desesperadamente. «Carmen, no la escuches. Estás confundida por el accidente». Pero Carmen estaba comenzando a recordar.
no los recuerdos fabricados que Alejandro había implantado, sino recuerdos reales. Fragmentos de una vida diferente comenzaron a emerger. Una biblioteca donde trabajaba, una hermana que se preocupaba por ella, un apartamento pequeño pero acogedor que era suyo. «Me drogaste», dijo lentamente, las piezas encajando. «Por eso no podía recordar. Me estabas dando algo para mantener mi mente nublada». «Era para ayudar», dijo Alejandro, acercándose a ella. «Para ayudarte a olvidar el dolor, para que pudiéramos empezar de nuevo». «¿Olvidar qué vida?», gritó Carmen. «Pilar. Mi vida real, mi familia, mi trabajo». «Una vida donde estabas sola», respondió Alejandro, su máscara de cordura comenzando a resbalarse. «Una vida donde nadie te amaba como merecías ser amada. ¿Y tú decidiste eso por mí?» «Te salvé», insistió Alejandro, «de esa vida mediocre, de esa soledad. Te di amor, te di un propósito». «¿Me diste una prisión?», gritó Pilar. Pilar miró al hombre que había aprendido a amar en los últimos días y vio por primera vez quién realmente era. No el príncipe encantador que había creado recuerdos falsos para ella, sino un hombre peligrosamente inestable que había construido una fantasía elaborada alrededor de su obsesión. «Esperanza», dijo volviéndose hacia la mujer mayor. «¿Me vas a ayudar a salir de aquí?» Esperanza vaciló mirando entre Pilar y Alejandro. «Alejandro es mi hijo», dijo finalmente. «Vine aquí para tratar de hacer que parara antes de que fuera demasiado tarde, pero no puedo abandonarlo». «Entonces me iré sola», dijo Pilar, dirigiéndose hacia la puerta. Alejandro se movió rápidamente, bloqueando su camino. «No puedes irte, Carmen. Nos amamos. ¿Me amabas tanto que me secuestraste y borraste mi identidad?» «Te di una identidad mejor», gritó Alejandro. «Una vida mejor. Una vida que no era mía para vivir». Alejandro sacó algo del bolsillo, una jeringuilla. «Solo una dosis más», dijo, su voz volviendo a esa suavidad peligrosa, «para ayudarte a recordar quién realmente eres». Pilar retrocedió, pero estaba acorralada entre Alejandro y la pared. «Alejandro, por favor, no hagas esto. Te amo», dijo acercándose con la jeringuilla. «Y sé que tú me amas también. Lo que tenemos es real». «Lo que tenemos», dijo Pilar tratando de mantener su voz calmada, «fue construido sobre mentiras y drogas. Esto no es amor, Alejandro, es obsesión». «Es amor», insistió, «y lo verás cuando tus falsos recuerdos desaparezcan». Fue en ese momento que la puerta de la habitación explotó. Policías armados entraron rápidamente, seguidos por una mujer joven que Pilar reconoció inmediatamente, incluso sin sus recuerdos completos. «¡Pilar!», gritó la mujer. Era su hermana, Beatriz. «Beatriz», susurró Pilar, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Alejandro miró alrededor de la habitación, rodeado por la policía, su fantasía cuidadosamente construida desmoronándose. «No lo entienden», dijo desesperadamente. «Nos amamos». «Señor Ruiz», dijo uno de los policías, «está arrestado por el secuestro de Pilar Santos». Mientras se llevaban a Alejandro, siguió gritando a Pilar. «Carmen, diles que nos amamos, diles sobre Barcelona». Pero Pilar estaba siendo abrazada por su hermana, finalmente libre de la red de mentiras que había sido tejida a su alrededor. 3 meses después, Pilar estaba sentada en el despacho de su terapeuta, doctora Lucía Fernández. Las sesiones se habían convertido en una parte esencial de su recuperación, ayudándola a separar los recuerdos falsos implantados por Alejandro de sus recuerdos reales. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó la doctora. «Fernández». «Mejor», respondió Pilar honestamente. «Todavía tengo pesadillas ocasionales, y a veces aún me sorprendo pensando en algunos de los recuerdos que Alejandro creó. Parecían tan reales». «Eso es normal», la tranquilizó la doctora Fernández. «Alejandro es psicólogo titulado. Sabía exactamente cómo manipular tu mente en un estado vulnerable. El hecho de que te resistieras a él al final muestra tu fuerza interior». Pilar asintió, pero aún había algo que la molestaba. «Doctora Fernández, ¿puedo hacerle una pregunta que puede parecer extraña?» «Por supuesto». «¿Será posible? ¿Será que algunas de las emociones que sentí por Alejandro eran reales, aunque supiera que todo estaba basado en mentiras?» La doctora Fernández se inclinó hacia adelante. «Pilar,
Nuestros sentimientos son siempre reales, incluso cuando están basados en información falsa. Te enamoraste de una persona que Alejandro creó, una versión idealizada de sí mismo. Esas emociones fueron genuinas, aunque el objeto de ellas no lo fuera. ¿Y eso me convierte en una persona terrible? Eso te hace humana, dijo la doctora Fernández gentilmente. Estabas en una situación imposible, con tu mente alterada por drogas y manipulación psicológica. Lo que importa es que, cuando te enfrentaste con la verdad, elegiste la realidad en lugar de la fantasía. Pilar salió de la sesión de terapia y caminó por las calles de Madrid, observando la vida normal a su alrededor. Había vuelto al trabajo en la biblioteca, reconectado con amigos y familia, y lentamente reconstruido su identidad real. Pero aún había momentos, generalmente tarde en la noche o durante mañanas silenciosas, cuando se sorprendía pensando en Alejandro, no en el hombre peligroso que la había secuestrado, sino en la versión de él que había conocido en esos primeros días, el hombre que había sido gentil y atento, que había compartido historias íntimas y la había hecho sentirse especial. Sabía que esa persona nunca había realmente existido, era solo una máscara que Alejandro había usado para mantener su fantasía viva, pero el dolor de la pérdida del amor que había pensado haber encontrado, aún era real. Fue cuando estaba pasando por una librería en el barrio de las Letras, irónicamente la misma librería donde Alejandro había afirmado que se conocieron, que lo vio. No a Alejandro, sino a un hombre que se parecía vagamente a él. Estaba sentado solo leyendo un libro, y cuando levantó los ojos y le sonrió, Pilar sintió que su corazón se aceleraba. Por un momento, fue tentada a acercarse, a iniciar una conversación, a ver si tal vez podría encontrar de verdad lo que había pensado tener con Alejandro. Pero entonces recordó las lecciones que había aprendido de la forma más difícil. El amor real no viene de recuerdos fabricados o fantasías impuestas. Viene de conocer a alguien verdaderamente, con todas sus fallas y complejidades, y elegir amarlo de todas formas. Le sonrió de vuelta al hombre desconocido, pero siguió caminando. Cuando estuviera lista para amar de nuevo, y sabía que algún día lo estaría, sería con ojos abiertos y mente clara. Unas cuadras más adelante su teléfono sonó. Era Beatriz. «Hola, Pilar. ¿Cómo fue la sesión de terapia?» «Bien», respondió Pilar. «Me siento más yo misma cada día». «Qué bueno escuchar eso. ¿Quieres almorzar conmigo hoy? Hay un restaurante nuevo que quiero probar». Pilar sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «Me encantaría». Mientras caminaba para encontrarse con su hermana, Pilar reflexionó sobre el extraño viaje que había recorrido. Había perdido sus recuerdos, su identidad y casi su vida, pero en el proceso había aprendido algo valioso sobre la diferencia entre amor verdadero y obsesión, entre intimidad real y manipulación. Alejandro aún estaba en prisión, esperando juicio. Esperanza había conseguido que recibiera ayuda psicológica, pero los médicos dijeron que sería un proceso largo. Había perdido completamente el contacto con la realidad, viviendo enteramente en el mundo de fantasía que había creado. A veces Pilar se preguntaba si realmente creía en sus propias mentiras, si para él Carmen había sido tan real como Pilar era para ella. Era una pregunta que probablemente nunca tendría respuesta. Pero lo que sabía con certeza era esto: nuestra identidad no es algo que pueda ser borrado o reescrito por otra persona, sin importar cuán hábil sea su manipulación. Nuestro verdadero yo existe en capas más profundas que la memoria consciente, en nuestros instintos, nuestros valores fundamentales, nuestra capacidad de reconocer el bien y el mal, y al final había sido esa fuerza interior, esa parte irreductible de quien realmente era, la que la había salvado. Pilar llegó al restaurante donde Beatriz la esperaba, y por primera vez desde el secuestro se sintió verdaderamente libre, libre de las drogas de Alejandro, libre de sus mentiras, libre de la fantasía que había construido a su alrededor, y por primera vez en meses tenía ganas de descubrir quién realmente podría llegar a ser. «Perdón por la demora», dijo, besando la mejilla de su hermana. «No hay problema», sonrió Beatriz. «Te ves bien, realmente bien». Pilar asintió, sorprendida de darse cuenta de que era verdad. «Estoy bien, finalmente». Mientras se sentaban a almorzar, Pilar miró alrededor del restaurante.
vida real sucediendo, gente real teniendo conversaciones reales, relaciones construidas en honestidad y elección mutua. Eso era lo que había echado de menos durante esos días sombríos con Alejandro. Realidad, sencillez, verdad. Y supo que, por más aterradora que hubiera sido la jornada, había vuelto a casa. No a un lugar físico, sino a sí misma. A la mujer que había sido antes de Alejandro, pero más fuerte, más sabia, más consciente del valor de la libertad de elección. La memoria puede ser frágil, puede ser manipulada, puede incluso perderse, pero el núcleo de quienes somos, nuestro carácter, nuestros valores, nuestra capacidad de amar y ser amados de forma saludable, eso es indestructible, y eso era todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Meses después, cuando Pilar estaba completamente recuperada y había reconstruido su vida, ocasionalmente pasaba por ese hotel donde había despertado sin recuerdos. A veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido creer completamente en las mentiras de Alejandro, si se hubiera perdido para siempre en la fantasía que él había creado, pero entonces recordaba la sensación de abrazar a Beatriz ese día de su liberación, de volver a su apartamento real, de reconectarse con su vida verdadera. Y sabía que había tomado la decisión correcta, porque al final del día, una vida imperfecta pero real siempre vale más que una fantasía perfecta construida sobre mentiras, y a veces perder todo, incluso nuestros recuerdos, puede enseñarnos lo que realmente importa, nuestra capacidad de elegir quienes queremos ser, nuestra fuerza para resistir a aquellos que tratarían de redefinirnos, y nuestro coraje para amar de nuevo, incluso después de haber sido traicionados. La memoria nos une a nuestro pasado, pero es nuestra elección en el presente la que determina nuestro futuro. Si te emocionaste con esta historia intensa de misterio, manipulación psicológica y la fuerza del espíritu humano, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias que exploran los límites del corazón y la mente humana. Comenta abajo, ¿crees que es posible amar a alguien que conocemos solo a través de mentiras? Nos vemos en la próxima historia.